Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICE, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes para comentar los temas de la realidad nacional e internacional, esos que hacen portada, los que hacen titulares, los que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICE, ICN.digital, y que usted comenta con sus amigos, con las personas que usted quiere, alrededor de la mesa, en chats, en cualquier espacio donde usted interactúa con ellos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar un tema como lo hacemos siempre, para conocer distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques. Y el tema que nos ocupa hoy pues será el llevado y traído tema del ferrocarril interoceánico. Un tema que es profundo en nuestra historia porque relata, y usted puede buscar documentos que así lo atestiguan, una de las frustraciones nacionales, un proyecto largamente acariciado desde mediados del siglo XIX, que implica uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia nacional, con muchas opiniones al respecto, y que en los últimos días, a partir de febrero, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pues ha traído nuevamente al tapete. Y digo nuevamente porque no es un tema nuevo, como vamos a conocer el día de hoy con nuestra invitada, la abogada Lorenza Durón. Ella es gestora de políticas públicas. Vamos a hablar del ferrocarril nacional interoceánico. Ese proyecto largamente acariciado y que nuevamente podría ver la luz o podría, como ha ocurrido en el pasado, fracasar, que no es nuestro deseo, pero si uno no aprende del pasado, pues puede cometer los mismos errores que se cometieron años atrás. Bienvenida, abogada, a Cuestión de Enfoques. Gracias, Miguel. Un gusto estar aquí y espero que tu audiencia y el público que está interesado en el tema del ferrocarril se interese cada vez más y conozca las novedades del planteamiento del ferrocarril interoceánico que a partir de la creación de la CONFI se está planteando para construcción. Bueno, efectivamente, la abogada Durón nos ha hecho relación del decreto ejecutivo PCM 08-2024. Fue publicado el 28 de febrero del 2024 en el Diario Oficial La Gaceta. Vea usted, este decreto ejecutivo que fue aprobado en Consejo de Secretarios de Estado por la Presidenta Constitucional de la República, pues nos señala, después de largos considerandos, en su artículo primero, la creación de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico, como lo mencionó la abogada Durón por su, llamémoslo así, abreviatura, porque no sería un acrónimo, la CONFI, que sería una entidad desconcentrada, es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, que gozará de independencia funcional, técnica, administrativa y presupuestaria, como un ente de interés público y de importancia estratégica para el desarrollo económico y social de Honduras y la región. Y para ello se crea el proyecto Gran Nacional Ferrocarril Interoceánico para su planificación, formulación, organización y ejecución. Luego pues indica cuáles son sus competencias, su objetivo principal, el Gran Nacional Ferrocarril Interoceánico, desde el Océano Atlántico al Pacífico, desde el puerto de Castilla en el Mar Caribe hasta el puerto de Amapala en el Golfo de Fonseca. Luego indica que tendrá un reglamento, luego dice que está a cargo de un presidente ejecutivo, que depende delegado por la Presidencia de la República, que es el representante legal, y luego indica que la CONFI, es decir, la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, estará integrada por el presidente ejecutivo, quien preside la comisión. Son 6 miembros. Esta persona, luego el representante de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Empresa Nacional Portuaria. Y luego pues se puede integrar por más. Luego tiene una serie de artículos donde se plantea cómo se va a trabajar, cómo se va a crear la comisión, ¿verdad? Cuáles son sus facultades, cuáles son sus funciones y de dónde provendrán sus recursos, ¿verdad? Y esta parte es importante porque vendría de fondos del presupuesto general de ingresos y egresos de la República y luego bienes que se ingresen y otros de convenios suscritos en materia de donaciones, herencias y legados y obviamente para el financiamiento que así se establece. El decreto es de ejecución inmediata, ¿verdad? Y
se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. A ver, ¿por qué hemos mencionado de este proyecto largamente acariciado? Y aquí vamos a hacer un poquito a apelar al conocimiento de los historiadores. Este proyecto, Lorenza, su historia data de mediados del siglo XIX. En algún momento, el estadounidense Ephraim Squire visualizó un trayecto entre Puerto Caballos, es decir, Puerto Cortés, y el Golfo de Fonseca para desarrollar una ruta interoceánica. En ese momento, la fiebre del oro en los Estados Unidos estaba en su auge. En California, a partir del descubrimiento en 1848, Estados Unidos no había todavía concretado la conquista del oeste y el tránsito hacia el Pacífico se hacía principalmente por Nicaragua, por tierra. Panamá todavía no contaba con el canal. El proyecto del canal viene mucho después con Fernando de Lesseps, que también fracasó en ese intento. Ya sabemos que a partir de 1914, aproximadamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues Panamá concluyó e inauguró el canal de Panamá. Es decir, si nos movemos en el tiempo, estamos hablando de un estado hondureño que recién se había separado de la Federación Centroamericana, presidía el país José Trinidad Cabañas. Él promovió la construcción. Sin embargo, el proyecto se cae porque el gobierno de Cabañas concluye de manera abrupta, pero luego el presidente José María Medina retoma el proyecto, y aquí les voy a mostrar, antes de darle la palabra a nuestra invitada, cómo visualizaba en 1855 la ruta de este ferrocarril. En este mapa que nosotros mostramos a ustedes del libro El Ferrocarril Interoceánico de Honduras, El sueño del progreso en la región del Valle de Sula, de la historiadora Ingrid Lagos Soriano, que por cierto ganó con él el Premio de Estudios Históricos Juan Carlos I en su momento, pues ve usted la ruta que se establecía, era la ruta de Puerto Cortés al Golfo de Fonseca, ¿verdad? Esta es una de las páginas de este libro que le recomiendo su adquisición, ¿verdad? En algún momento vamos a invitar a la historiadora Ingrid Lagos Soriano para hablar un poquito sobre este texto, donde usted puede darse cuenta que el proyecto del ferrocarril interoceánico no es nuevo. No es nuevo, como nuevo tampoco es la frustración de no verlo concluido. El presidente José María Medina logró construir el tramo que va desde Puerto Cortés hasta inmediaciones del lago de Ojoa, un poco cerca. Y luego, pues, con la explosión de la explotación bananera a finales del siglo XIX, principios del siglo XX particularmente, pues llegamos a tener una gran red de ferrocarril en la costa norte que vamos a mostrar más adelante. Pero lo que quiero que usted se dé cuenta es que cuando se habla del ferrocarril interoceánico, este proyecto que ha salido a anunciar el hijo de la presidente, el señor Héctor Zelaya, no estamos hablando de algo nuevo, ni siquiera algo que se le ocurrió al gobierno de la presidente Castro. Y de eso quiero platicar con la abogada Lorenza Durón. Abogada, los esfuerzos por desarrollar este proyecto no son nuevos. Hemos podido ver que en gobiernos anteriores se retomó el tema, luego que allá por los años 60, 70, Honduras optó por desarrollar la carretera del norte, luego en el gobierno del presidente Hernández se fortalece el canal seco y se ha dejado siempre de lado el ferrocarril. ¿Por qué? ¿Por qué ha costado tanto hacer este proyecto y qué es lo que se ha venido haciendo antes? Porque recordamos que en su momento el presidente del BCIE, expresidente Dante Mossi, desarrolló una serie de actividades en los últimos años, allá por el año 2018, 2019, precisamente porque se despierta nuevamente el interés en el ferrocarril. ¿De dónde viene este renovado interés y qué se ha hecho en los últimos años? Bueno, la novedad que hay desde este gobierno es que el proyecto del ferrocarril interoceánico está obteniendo, digamos, más apertura por parte de los tomadores de decisiones. Pareciera que se están comprometiendo más. Usted ve al canciller de la República activamente promoviendo el proyecto a nivel internacional. Han habido discusiones con cooperantes, con gobiernos amigos, con los aliados y nuevos países que han demostrado interés. ¿Cuál es la diferencia?
que en este momento ha colapsado el Canal de Panamá por razones ambientales, porque no han cuidado la cuenca, entonces es también un desgaste, ¿no? Y las rutas comerciales también en otras partes del país también se ven afectadas por conflictos de tipo geopolítico. Podría haber un canal en cada uno de los países de la región centroamericana, que es como una cinturita del continente, y aún así no se da abasto el comercio internacional. Ahorita lo que está moviendo la guerra, los conflictos en el mundo son las fuentes de energía y las rutas comerciales. Entonces, esto es muy sensible hablando geopolíticamente, estratégicamente, pero también es una necesidad real porque desde hace muchos años, no le puedo decir la fecha, los barcos que transportan mercadería y pues los barcos que son parte del comercio internacional son muy, muy grandes y no pueden acercarse a las costas del continente. Es decir, el más profundo puerto desde Canadá hasta la punta de América, la punta sur, es Amapala. O sea, no hay forma de que un barco de 30,000 toneladas se acerque a los puertos. Imagínense que encontraran una bahía en Perú, todavía tiene que cruzar las Amazonas y los Andes y todo eso. No es fácil cortar ese trayecto. Es antiambientalista, digamos, ir a andar dando toda la vuelta hasta abajo para volver a subir hasta la costa este de los Estados Unidos, que es donde llega mucho del comercio. Entonces, cortar la ruta se concibe también como un proyecto ¿verdad? Sostenible, que es favorecedor al medio ambiente, favorecedor para evitar y bajar las emisiones de carbono y pues disminuir la contaminación ambiental. Eso, la urgencia internacional está moviendo también a esta motivación porque tomemos en serio el proyecto. O sea, antes no había la urgencia que hay ahora. Y otra cosa diferente es que pues el gobierno, por las razones que sean, está concibiendo el proyecto como algo logístico, algo muy integral, y entonces están hablando de Puerto Seco, de dragar Puerto Cortés, de dragar San Lorenzo. Eso es otra cosa. El ferrocarril interoceánico de verdad es un parteaguas en el desarrollo económico de Honduras y la región centroamericana, porque es otro tipo de movimientos, ¿verdad? Son monumentales las cantidades que se cruzan, que se cruzarían en un ferrocarril interoceánico, por muy larga que sea la ruta. Simplemente nadie más puede atraer esas cantidades. La meta es que 10,000 contenedores estén cruzando diariamente, ¿verdad? Y eso deja al país mucho dinero, mucha capacidad para invertir en infraestructura y en protección del medio ambiente. Luego también hay que ver que este proyecto, su ruta original pues contemplaba un corte equidistante entre las ciudades y los polos de desarrollo del país. Había movimiento de pasajeros. Esto es otra cosa. También hay nuevas tecnologías, digamos, no hay que dinamitar cerros ya, ¿verdad? Ya hay formas de escarbar a través de los cerros, incluso bajo el mar, pero no es que estoy pensando, no es que sea parte de este proyecto, pero me refiero a los avances tecnológicos para construir un proyecto de esta envergadura. Y pues hay que ver que dentro de esa comisión creada por el gobierno está el ministro de Recursos Naturales, no sé si se llama otra cosa, pero hay un cuidado al medio ambiente que se está buscando proteger, así como también los cuidados. Vi que estaba el ministro de Defensa, entonces también hay un tema de seguridad y defensa nacional. Entonces es como más, hay una visión muy integral, y pues también con las tecnologías de la información y del conocimiento tenemos acceso a grandes
científicos, a grandes ingenieros que pueden colaborar con este esfuerzo, no digamos el interés económico de muchas empresas o países que quieren invertir en algo que el retorno de la inversión es seguro, después podemos hablar de seguridad jurídica y de todos los cuestionamientos que se dan desde la sociedad, pero sí hay una razón de urgencia para tomar en serio este proyecto, ¿verdad? Un proyecto que ha sido sueño toda la vida, no es el ferrocarril decimonónico, no es el Tren Maya para que andemos nosotros paseando y haciendo turismo, ya tiene que ver con desarrollo económico y ganancia para el bienestar de una población que está en vías de desarrollo y necesitada de recursos. Abogada Durón, acaba de mencionar usted uno de los grandes temas que tenemos que tener en cuenta. No es un ferrocarril para viajes turísticos, no es un ferrocarril de valor escénico, que lo tendrá sin duda por las rutas que se están contemplando. No es un proyecto de medio de comunicación para personas principalmente, es un medio de comunicación para mercancías, para dinamizar el comercio en la región, y sobre eso vamos a hablar en el segundo segmento del programa, porque cuando uno ve esta obra y uno ve la reparación de una calle en un barrio, ve la reparación de un bulevar o la construcción de un puente en la capital, no logra concebir la dimensión de un proyecto de este tipo. Solo para irnos a la pausa y luego volvemos con la abogada Durón. La ampliación del Canal de Panamá inició en 2007. Ojo, el tercer tramo de la ampliación del Canal de Panamá en 2007 y se inauguró en el 2016. Tomó 9 años y la planificación de esto tuvo mucho debate en Panamá, porque implicaba un gasto bastante grande en ese momento. Hubo que convencer a la población de que se trataba de una inversión previendo la saturación y los límites del Canal de Panamá, que como mencionó la abogada Durón, ya eran insuficientes para los nuevos barcos post-Panamax, que así se llaman, que trasladan mucho más contenedores y que tienen mucho más capacidad de traslado de mercancía. Panamá se prepara, lo hace del 2006 al 2017 al 2016 y, oh sorpresa, lo que mencionaban los ambientalistas ocurrió. Calentamiento global, menos lluvias, el canal es de agua dulce y vea usted, estamos hablando del 2016, en menos de 8 años, el canal de Panamá, el tercer tramo del canal de Panamá, el canal de Panamá se convirtió en un problema. Eso lo hace preguntarse a uno, y si hubiéramos nosotros hecho este proyecto antes, si lo hubiéramos concebido antes, ¿no estaríamos aprovechando esta crisis de Panamá? Bueno, de eso vamos a hablar al volver de unos mensajes. ¿Por qué ahorita sí y por qué es importante avanzar independientemente del gobierno que se trate? Lo vamos a mencionar al volver de unos mensajes. Estamos hoy con la abogada Lorenza Durón, ella es gestora en políticas públicas. Estamos hablando del gran ferrocarril interoceánico, del proyecto soñado que ha fracasado en el pasado, pero que en esta ocasión no se puede dar el lujo de fallar. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando sobre el proyecto del Gran Ferrocarril Interoceánico. El ferrocarril interoceánico que ha anunciado con bombos y platillos el gobierno de la presidenta Castro y que a partir de febrero cuenta con un decreto, en Consejo de Ministros que le da vida a la Gran Comisión, a esta Gran Comisión del Ferrocarril que se le llama CONFI, ¿no? Este proyecto no es nuevo. Estamos hablando con la abogada Lorenza Durón y conversábamos en la primera parte del programa sobre por qué es importante visualizar este proyecto como un proyecto de importancia nacional, con una mirada integral, con importancia logística. Esto es clave que usted lo sepa. Es posible que usted haya visto ferrocarriles en Estados Unidos, en Europa,
en estos lugares el ferrocarril, es cierto, traslada personas y es uno de los principales medios de comunicación. Aquí mismo, en la costa norte, muchas personas tienen recuerdos de su infancia, de cómo se trasladaban en el Machangay, cómo se trasladaban en el ferrocarril, entre campos bananeros, etcétera. Pero el objetivo principal del ferrocarril no era trasladar gente, era trasladar fruta, era trasladar comercio, era trasladar productos. Y ese es el objetivo principal, como lo ha señalado y lo ha apuntado la abogada Durón, de este proyecto. Vea usted, y aquí vamos a interactuar con la abogada Durón, vea usted cómo allá por 1855 se miraba la ruta del ferrocarril interoceánico. En la mirada del señor Squire y de los norteamericanos que miraban de los ingleses que miraban con muy buena intención este proyecto, esta era la ruta. Esta era la ruta. La ruta se trasladaba por la depresión central entre el Valle de Sula y el Golfo de Fonseca. ¿Por qué? Porque esa es la ruta natural que seguían los comerciantes en ese tiempo, desde la colonia. Hay mapas que datan del siglo XVI que muestran esa como la vía natural para el traslado de mercancías a lomo de bestia entre el Puerto Caballos, el ahora Puerto Cortés, y el Golfo de Fonseca. Es decir, pasar mercancías y personas desde un océano al otro históricamente ha sido una necesidad del comercio mundial. Por eso existe el Canal de Panamá. Por eso se habla de un canal interoceánico en Nicaragua como una alternativa al Canal de Panamá. Por eso se habla de un ferrocarril interoceánico. Este es un proyecto de importancia mundial y está en el territorio de Honduras. ¿Por qué? Por las condiciones naturales de los puertos en el Caribe y en el Pacífico. Cuando las compañías bananeras se hacen cargo de la concesión precisamente para el cultivo del banano, pues vea usted cómo desarrollaron el ferrocarril. Aquí tenemos el otro mapa. El ferrocarril que originalmente se concibió, vea usted, ahí está la ruta. Esa ruta que usted ve que va de norte a sur, y que también ve la abogada Durón, vea usted que llega hasta donde pudo construir el gobierno de Medina, después de Cabañas, y ahí se ve la ruta propuesta. Es esa línea punteada, que le va a mostrar producción ahorita, es esa línea punteada que va desde ahí cerca de la Oyojoa. Perdone usted la inexactitud del mapa, estamos hablando de métodos cartográficos antiguos, pero vea usted cómo traslada desde Puerto Caballos hasta Puerto Cortés, es decir, aprovechando las condiciones naturales del territorio. Hoy la propuesta no es esa. Vea usted en este mapa, por ejemplo, en el mapa que le estamos mostrando ahorita, cómo el desarrollo de la línea férrea en la costa atlántica es la que seguramente usted conoce de cuentos de sus abuelos o que usted vivió. Este proyecto se desarrollaba a lo largo de toda la costa. ¿Y por qué era? Era para trasladar mercancía, era para trasladar bananos. Es el recuerdo que usted tiene de su infancia. Esa ruta que ve ahorita que le muestra producción es la ruta que tendría que haber tenido el ferrocarril en caso de haberse concluido. Y hoy, vea usted qué interesante, vea hoy qué interesante. Esta ruta tiene otro trayecto y de eso vamos a hablar con la abogada Durón. La ruta que se propone con el ferrocarril interoceánico ahora no pasa por poblaciones, no aprovecha el antiguo tramo del ferrocarril, sino que ahora habla del Golfo de Fonseca, que obviamente es nuestra salida natural al Pacífico, pero ahora habla de otro puerto de salida o de entrada, como usted lo quiera ver, en el Caribe. Y nos referimos, vea usted, a la propuesta actual, producción. Exactamente. Vea usted la ruta es diferente. La ruta ahora ya no es por la depresión central, sino que saldría en las cercanías de Trujillo. Puerto, ¿cómo se llama el puerto, Lorenza? Se me ha ido el nombre ahorita. Puerto Castilla, La costa norte, y Amapala, que ya tiene otras consideraciones de infraestructura, pero son los puertos profundos que tienen mayor calado y permiten que se acerquen los barcos de 30,000 toneladas en adelante. Son
profundísimos, o sea, 26 metros y hasta 30 en Castilla. El puerto de San Lorenzo tendrá 12 metros, 15, y eso que no lo han dragado en 15 años, y aún funciona de maravilla. El que hicieron los salvadoreños, el puerto de Cutuco, en Cutuco no tiene mucho calado, hay que estarlo constantemente dragando. Ellos están más urgidos que nadie porque se haga el canal y el puerto seco para salir a Puerto Cortés. Es que hay diferentes proyectos, unos están promoviendo unos, otros están promoviendo otros. El gobierno pareciera estar abierto a tomar ambas propuestas, integrarlas. Probablemente tengan una victoria temprana, se habilitan el canal seco y terminan de completar esa ruta. No entiendo bien cuál es la idea de tener un pedacito de ferrocarril en una parte y luego tener canal seco para camión, ¿verdad? No entiendo muy bien ese proyecto, voy a tener que investigar un poquito más, pero esa es la ruta que sirve a los comerciantes salvadoreños y a los amigos de los industriales de la costa norte de Honduras para sacar sus mercaderías por Puerto Cortés. Por otra parte, hay un trazo que recorre el trayecto del ferrocarril que se hizo durante la era de las bananeras, cuando el auge de las bananeras, las rutas de transporte, las rutas comerciales, las rutas de pasajeros implican un concomitante desarrollo económico. O sea, eso, ya estamos claros que eso tiene que restaurarse para promover ese flujo de bienes y de personas en la zona. Ferrocarril interoceánico que va desde Amapala con un centro de acopio en Jícaro Galán y luego una ruta para Puerto Castilla, que es el otro puerto profundo. Entonces, ese sí ya es solamente para mercaderías. Se ha concebido también un oleoducto que está siendo tomado en consideración. En fin, es tan grande la inversión que es muy probable que no se pueda ver en los próximos, a mediano plazo, ¿verdad? Algo ya concluido. Entonces sí se habla de una logística estructural, ¿verdad? Integral para el desarrollo económico de Honduras, y pues esa es la construcción de nuestra civilización, esta es nuestra construcción de un país que en 20 y 30 años vaya a ser una potencia, ¿verdad? Mundial, por lo menos una población con acceso al bienestar, al agua, pues a la conservación de sus recursos naturales. ¿Quién quita que en el proceso de construcción de este ferrocarril encontremos más yacimientos fuentes de agua, fuentes de energía, encontremos yacimientos arqueológicos, oro, muchos minerales que hay en el país? O sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se maneja el proyecto, que sea algo integral. Yo me imagino que también van a tomar en cuenta a la Fiscalía de las Etnias, porque sí, el decreto menciona lo del consentimiento de las poblaciones establecidas en el área, lo del cuidado del medio ambiente. Y pues ahora con esta tecnología de tuneladoras, que hay una empresa en Estados Unidos, otra en Corea del Sur, que son muy delicadas, digamos, en la explotación y en la exploración de la tierra, ¿verdad? En la forma de hacer los túneles donde ha de pasar el ferrocarril. Miren qué interesante lo que acaba de mencionar la abogada Durón. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de este tipo, usted tiene que darse cuenta que, y lo repito como le dije en la primera parte del programa, esto no es como hacer 2 bulevares o hacer una carretera. Estamos hablando de un proyecto que implica un alto costo financiero. Se ha estimado que no menos de 20 mil millones de dólares. Eso supera la deuda externa actual del país. 2, implica tecnología y construcción que nosotros no tenemos en el país. Entonces no se trata de pavimentar la carretera del norte, se trata de hacer túneles, se trata de hacer puentes, se trata de construir línea férrea. En el país
no hay cultura ferroviaria. Es más, los nombres que tienen los componentes de una línea férrea, los anchos que debe tener, cómo se le llama a los carros, a las locomotoras, a los vagones, cómo se hace, si se va a utilizar diésel o se va a utilizar energía eléctrica. Eso va a ser un debate importantísimo, porque un proyecto de este tipo, para tener viabilidad, va a necesitar energía eléctrica. Y vea usted, es muy probable que ayer... No, la comisión tiene que integrar ingenieros eléctricos, tiene que integrar también abogados o expertos en ordenamiento territorial, porque pues esos son temas muy delicados, que hay que salvaguardar el espacio para, bueno, primero para proteger la ruta, y segundo, lo de la energía tiene que ser una energía segura, fiable, limpia, sostenible, ¿verdad? Entonces, esa es la participación también de otras entidades de gobierno que van a tener que estar, o de expertos que van a tener que estar informando cómo se va a potenciar este transporte, ¿verdad? Eso no puede parar nunca. Entonces sí hay que, no es con paneles solares, ¿verdad?, que se va a mover un tren interoceánico. Es decir, tiene que considerar muchos elementos. Y aquí voy a mencionarle otro que es importante, el recurso humano. Es entendible que los miembros de la comisión hayan estado viajando para conocer propuestas, conocer otros proyectos, y creo que ese sentido de urgencia que usted ve en el proyecto es porque si esto se hubiera hecho hace 10 años, nosotros ahorita estaríamos beneficiándonos del fracaso parcial o de las dificultades del canal. Yo no le voy a llamar fracaso, porque el canal de Panamá tiene sus retos propios. Ahora usted entiende la premura de México en su Tren Maya y en enlazar el istmo de Tehuantepec, que tiene la desventaja competitiva con Honduras, con los puertos de gran calado. Ojo con ese detalle. Y en el caso de Panamá, historia similar, sino desde hace mucho tiempo, en vez de hacer un canal, se hubiera hecho un ferrocarril en estos lugares. Precisamente es mucho más barato trasladar mercancías por agua que trasladarlas por tierra. En el caso de Honduras implicaría mover los contenedores de los barcos, ¿verdad?, en los puertos, luego trasladarlos por tierra. Por eso importante es el tema de los puertos secos o de los centros de acopio, para poder guardar contenedores mientras se traslada todo el material. Y no es así nomás, no solo se traslada mercancía, se traslada también materia prima, se trasladan. Así que aprovechar esa obra para otros propósitos, que incluyen desde transportar gas natural, o transportar petróleo, u otro tipo de combustibles, sería un valor agregado. Ahora, es importante, y aquí voy a preguntarle a la abogada Durón, el proyecto se hace público se hace público en febrero de este año, pero ya venían desarrollándose iniciativas sobre este tema. Es decir, el sueño del ferrocarril interoceánico nunca ha muerto. Ha caído en letargo, ha caído en hibernación, pero tenemos ya varios años con esta iniciativa. Por eso usted seguramente ha visto comentarios socarrones ahí de que se utilizan imágenes de otros gobiernos, de otros proyectos. La verdad es que lo primero que usted tiene que quitarse de la cabeza cuando habla del ferrocarril interoceánico son las telarañas. Este no es un proyecto de partido, este no es un proyecto de gobierno, este no es un proyecto del hijo de alguien o de una presidenta o de un expresidente, es un proyecto de país. Sí, siempre salen esas almas oscuras, resabidas, que saben más que uno, ¿verdad? Y que saben cómo se va a hacer mejor la cosa. Naturalmente esto va cambiando, ¿verdad? No es el proyecto decimonónico, ¿verdad?, del presidente Medina. Antes los chinos eran los pobres, ¿verdad?, del mundo, y se mandaba el azúcar, la madera para allá. Ahora las potencias económicas siempre sigue siendo Estados Unidos, aunque esté como en decadencia, digamos, de cierto tipo, pero nunca va a perder ese liderazgo mundial que está ganando China, ¿verdad? Y que ahora ya ese intercambio es urgente, ¿verdad?, facilitarlo. Pero fíjese que quiero aclarar algo. Este tema de Panamá
que ciertamente nos favorece, ¿verdad? Con dolor en el corazón, pero pues nos ayuda a que la gente voltee a ver la opción de hacer un ferrocarril interoceánico en Honduras. El tema de Panamá no es el calentamiento global y que, ¿verdad? Que 1 grado es lo que se va a calentar la Tierra en 100 años, ¿verdad? No hay catástrofe de ese tipo. Es una falla de las autoridades que perciben dinero para cuidar la cuenca, proteger los flujos del río y de asegurarse de que no baje el caudal de agua y la producción de los acuíferos. Entonces, ahí sí hay que estar muy vigilantes y por eso creo yo que está el ministro de Medio Ambiente involucrado en esta comisión, porque sí, es peligroso, digamos, que la biodiversidad de Honduras, que es una de nuestras fuentes de riqueza, ¿verdad?, biológica, hay que protegerla, ¿no? Entonces, esa forma de construir, que tal vez es bueno que hasta ahora vamos a tomar la decisión de hacer este ferrocarril, porque ahora hay muchas consideraciones de tipo ecológico, de tipo ambiental, que hace 100 años, cuando se hizo el Canal de Panamá, tal vez no le importa. Otra cosa diferente de hace 100 años, cuando se hizo el Canal de Panamá, es que ahí construyeron el canal y Panamá estuvo pobre 100 años. Una vez que se le entregó a Panamá el canal, empezó a tener despegue económico. La idea ahorita, que yo veo innovadora, es que desde el principio Honduras va a compartir de esa riqueza. Yo no sé qué planes tiene el gobierno, pero a mí me gustaría que conocieran este fondo noruego. Usted que está vinculado, ¿verdad?, que ha trabajado de cerca con los nórdicos, Miguel, conoce este fondo soberano de Noruega, que las ganancias del gas natural no las hicieron piñata, no hicieron fiesta, sino que la invierten en la población, también invierten en la bolsa de valores, y entonces ese fondo pues hace que la población tenga un gran bienestar y además protejan su medio ambiente, ¿verdad? Es una forma inteligente de manejar esa riqueza y que no se vaya pues hacer aquel desorden que ocurrió, digamos, en Venezuela con la riqueza del petróleo, que todo el mundo se volvió loco y corrupto, ¿verdad? Y eso no es lo que se quiere, ¿verdad? Las experiencias vistas y las mejores prácticas ciertamente pueden informar en la forma en que se maneja este proyecto. Bueno, qué interesante valoración, porque cuando uno ve un proyecto de este tipo, ahorita parece imposible. Parece imposible, sí, porque el hondureño tiene que luchar hasta contra sus propios fantasmas, de que en Honduras no se puede hacer nada, de que en Honduras todo fracasa, sí, de que Honduras está condenada a vivir esos 100 años de soledad que menciona García Márquez, pero realmente, y en pobreza, cuando efectivamente la iniciativa de retomar este proyecto implica poder juntar esfuerzos, poder juntar talentos y poder escuchar distintas voces. Este proyecto no se construye solo, se construye con la iniciativa que ha venido desarrollándose de otras gestiones gubernamentales que también valoraron, que también no lo hicieron, que también tuvieron sus propios desafíos y retos y que demanda recursos que el país no tiene, demanda recursos financieros, humanos que el país, en este momento, si usted sale a buscar ingenieros ferroviarios, ingenieros en comunicación, son muy pocos los que se han ido a formar a la Universidad de Valencia, en España, son muy pocas las personas que saben cómo manejar un proyecto de este tamaño. El crédito que se tiene que estructurar tiene dimensiones estratosféricas que no se pueden lograr con un solo gobierno, se pueden lograr con distintas entidades financieras y que sí, endeudarían, y de hecho ese es el reto y por eso la abogada lo menciona, es una deuda a largo plazo. O sea, este tipo de cosas es como construir el cajón. Hoy usted no lo sabe, pero el cajón se planificó en los años 60 para ser inaugurado en los años 70 y hasta el día de hoy sigue funcionando. La represa de las Tres Gargantas de China, que se construyó a finales del siglo XX, se planificó en los años 20. Estamos hablando de proyectos para larga data, que que se soñaron en el siglo XIX y que van a ver la luz en el siglo XXI, porque hay que ser optimistas. Este proyecto hay que apoyarlo, pero para ello tiene que haber mucha transparencia. Vamos a hablar de eso, de la necesidad de transparencia en un proyecto de este tipo, dadas las naturales suspicacias en un país como el nuestro, que ha visto fracasar proyectos sencillos como el de un Transmetro,
que ha visto fracasar proyectos sencillos como el de una nueva represa o nuevas represas, o las famosas represas de la costa norte, que todavía siguen en el sueño de lo justo. Vamos a unos mensajes, estamos en Cuestión de Enfoques hablando sobre el Gran Ferrocarril Nacional, el Ferrocarril Interoceánico. Retos, perspectivas, pero también una mirada fresca con el apoyo de la abogada Lorenza Durón. Ya volvemos después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques, estamos hablando del ferrocarril interoceánico, ese largo sueño acariciado por la nación hondureña que ha tenido traspiés uno tras otro, porque cuando se empezó, pues usted sabe que se liga a este proyecto uno de los grandes escándalos, el escándalo del ferrocarril interoceánico, que se ha escrito mucho sobre ello, se ha derramado mucha tinta sobre este tema, porque finalmente Honduras terminó de pagar por un ferrocarril interoceánico allá por el gobierno de Gálvez un proyecto que no se concluyó o que se quedó hasta la mitad, llamémoslo así, porque llegó hasta cerca del lago de Yohoa, pero no llegó hasta el final. Y como mencionaba nuestra invitada, la abogada Lorenza Durón, afortunadamente no se concluyó. Y vamos a decir por qué. Porque ese proyecto hoy estaría obsoleto. Vea usted lo que pasó con el ferrocarril una vez que las compañías bananeras bajaron el flujo de producto y devolvieron el ferrocarril languideció, luego vino el Mitch, se destruyó buena parte de la línea férrea, otra parte se la robaron, se robaron rieles, se robaron todo la madera que se utiliza para las líneas, y algo posiblemente así hubiera ocurrido con el ferrocarril interoceánico si se hubiera terminado, porque fue sustituido por el transporte de combustible, por los camiones, que se volvieron una forma mucho más ágil de transporte a la par del transporte fluvial y marítimo del canal. Lorenza, este proyecto, cuando uno habla del ferrocarril interoceánico, despierta fantasmas, despierta la corrupción del proyecto del siglo XIX, despierta la suspicacia por las contratas y las concesiones ferroviarias a las compañías bananeras, pero estamos hablando de un proyecto que hoy genera otro tipo de suspicacias, y es por los altos niveles de corrupción que ha tenido el Estado de Honduras, que nos tienen en los índices de transparencia en lugares innombrables. Por eso es importantísimo que desde el principio haya mucha transparencia. Quiero mostrarles a ustedes lo que ocurre cuando uno consulta información en los órganos desconcentrados de Casa Presidencial, si uno busca a la CONFI. Producción. Estas son imágenes del portal. Usted, dejen ese puesto ahí. Usted no va a ver ahí en ningún lugar la CONFI. Mostremos el próximo. Ese es el portal de órganos desconcentrados que dependen de Casa Presidencial. No aparece en ningún lado la información. Y vea usted la siguiente imagen. La CONFI no tiene todavía información en el portal de órganos desconcentrados de Casa Presidencial. Se hicieron solicitudes el 31 de marzo, la respuesta fue, no, pues no tenemos nada. Y cuando se solicitó a la Secretaría de la Presidencia lo mismo, pues ellos refirieron a Casa Presidencial, porque de hecho indicaron, en el decreto se menciona la Presidencia de la República. Este es un detalle que no es menor y que debe llamársele la atención a la CONFI. Hagan el portal, háganlo cuanto antes, indiquen cuál es su estructura, indiquen cuáles son sus recursos, con cuántos recursos cuentan, cuánto han gastado. El decreto señala la estructura base, la abogada nos ha mencionado, se van a necesitar estudios, se van a necesitar expertos, se van a necesitar buscar conocimiento que en el país no existe. Y es importantísimo, por los antecedentes del proyecto, que
sea transparente desde un principio. Comentarios ahora. A mí me gustaría que, que los estudios fueran coordinados desde Honduras, porque implica un compromiso con quien done, regale o financie esos estudios, ¿verdad? Y por lo menos un compromiso de darle prioridad a la hora de hacer una licitación. Y naturalmente, pues hay temas que considero se deben de guardar en secreto, porque no queremos que haya especulación en compra y venta de propiedades, que seguro ya hay personas buscando la forma de adquirir propiedades en una presunta futura ruta, ¿verdad? Que ni siquiera se ha trazado, porque sí se tienen que hacer los estudios y sí se tienen que hacer, pues, cálculo, ¿verdad? De cuál puede ser la mejor, con menos elevación, ¿verdad? De inclinación, mejor dicho. Y pues sí, no sé si yo no he entrado al portal de transparencia, no me imagino que en su momento, cuando empiece a operar ya con estos gastos, estas erogaciones, habrán de hacer lo propio. A mí me llamó la atención que el primer tuit del que ahora es presidente de la CONFI, Héctor Zelaya, fue: ya se acaba la corrupción, pongámosle fin a la corrupción en Honduras, digámosle no a la corrupción en Honduras. Hay que buscar ese tuit. Y dice, está haciendo referencia a ese derroche, a ese fracaso del ferrocarril interoceánico original, que todavía hasta hace poco estábamos pagando la deuda. Habían también unos asuntos de injerencia internacional, unos tratados que estaban permitiendo pues asuntos que tal vez personas con mentalidad más soberana y más proteccionista quisieron evitar, y al final salió que los dirigentes nacionales se fueron de Honduras y nos dejan con todo esto, y ellos muy bien, gracias. Quiero mencionar algo. Debe estar mejor documentado que lo que acabo de hablar yo. Lo puede, seguramente los historiadores que va a invitar al programa le contarán con lujo de detalles estas historias. Lorenza, yo quiero mencionar algo. Estos capturas de pantalla que estamos mostrando son hasta ayer domingo. Hasta ayer domingo, para hacer este programa, nosotros hicimos estas capturas de pantalla. Agradecemos en ese sentido la solicitud de información que ha hecho nuestra buena amiga, la periodista Nincy Perdomo, que ha sido amiga y colaboradora de este programa en el pasado, y que nos facilitó esta información. Esta información de los portales es relativamente actual, o sea, no es lejana, es reciente. Es hasta ayer domingo. Hasta ayer domingo no está la CONFI. Y podríamos buscarla ahora lunes, y todavía no aparece en los órganos desconcentrados de Casa Presidencial. Si se solicita información sobre sus actividades, no se provee esa información, lo cual creo que es un llamado atento y muy educado de parte de la ciudadanía a que desde ya se publique la información, porque un proyecto de esta naturaleza necesita dotar, y aquí voy a hacer un juego de palabras, de toda la confianza de la población, de toda la confianza de los inversionistas, de toda la confianza de los medios de comunicación, de toda la confianza de los partidos políticos, fuerzas productivas, de todos los grupos de interés, porque el día de mañana se necesita confianza, depositar confianza en quienes lo dirijan, y empieza por publicar todo lo que se hace, no solo en tweets, no solo en posteos, sino también en cualquier acción. Los estudios no van a ser baratos, se los podemos anticipar, comenzando porque no hay en este momento capacidad instalada en el país para hacer el estudio. Puede haber gestores de los estudios, y hay que tener mucho cuidado con quién hace los estudios, porque no puede venir como favor pagado. Es decir, el que haga el estudio no está obligado a hacer el proyecto y no puede aceptarse como precondición para la concesión del proyecto. Es decir, voy a mencionar nombres solo por decir países. Si el país X, una empresa del país X hace el estudio,
Cuidado con que aparezca como principal inversionista o como principal desarrollador del proyecto una empresa Ojo. del país X o ligado Ojo a quien hizo el estudio. Ojo que sí ha sido siempre, ¿verdad? JICA toda la vida nos ha donado estudios y a la hora de ayudarnos a hacer las medidas de mitigación para prevenir las inundaciones, hay empresas nacionales de contraparte, pero también contratan a sus propios técnicos. Es decir, esto es normal que ocurra, pero es importante que haya transparencia. Es decir, nosotros nos vamos a comprometer con empresarios chinos, árabes, catarís, o nos vamos a comprometer con nuestros aliados tradicionales o nuestros vínculos, digamos, afectivos, históricos, que ya conocemos, como quien dice, viejos conocidos, o qué tipo de alianza geopolítica está gestándose. Entonces, esa parte de la transparencia también es importante. Yo empecé a seguir en las redes al canciller y veo pues las gestiones que hace, qué países aborda, y sé que recientemente anduvieron en Washington promoviendo el proyecto. Sé que han tenido conversaciones con España, que es el manejo de trenes en España es magnífica esa operación. Los italianos son, pues todo el mundo conoce sus buenos rieles, buenos diseños franceses, o sea, las empresas que más conocemos del mundo, como Japón y China también, tienen los mejores, o sea, ¿cuál es la infraestructura ferroviaria más exitosa del mundo? ¿Con quién nosotros estamos hablando para que cooperen, para que inviertan? O sea, no es tampoco de satanizar que se ganen la concesión, la construcción, la licitación, sino que nosotros sepamos con quién estamos tratando. Esa transparencia también es importante, ¿no? O sea, parte de la transparencia en el manejo de los recursos. Y cuando hablamos de políticas públicas, y aquí estamos entrando en la recta final del programa, nos quedan apenas 3 minutos, abogada. Cuando hablamos de políticas públicas, nosotros carecemos de política pública en materia de medios de comunicación de esta naturaleza. No tenemos el ferrocarril nacional, esa estructura que languidece y que apenas sobrevive en la costa norte en un vetusto edificio, no tiene en este momento la capacidad para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Eso significa que hay que relanzar al ferrocarril nacional como empresa, construirla, porque entiendo yo que lo que se anda buscando es que el Estado coparticipe de la inversión. Es decir, se trata de un modelo de alianza público-privada para lo cual el país también tiene que aportar conocimiento, aportar recursos, aportar endeudamiento, y tiene todo el sentido que el país de manera soberana decida con quién o con quiénes puede hacer esto. Así que desde el principio mandar las señales adecuadas a los inversionistas extranjeros, a los gobiernos extranjeros, de que aquí se trata de una oportunidad para el comercio global, es importantísima. No es, repito, no estamos pavimentando la aldea de un pueblo. No estamos haciendo una represita en una montaña donde hay población indígena. No estamos hablando de ampliar la acera de un bulevar. Estamos hablando de una obra, una mega obra que beneficiará al comercio mundial. Póngase eso en la cabeza. Se trata de una mega obra. No la va a terminar el gobierno de Xiomara Castro. Es posible que pasen 2, 3, 4 gobiernos cuando esto empiece a funcionar, y no puede ser un elefante blanco. No puede ser un proyecto faraónico del que nadie responda años después. Me gusta mucho su actitud, porque sí es cierto que hay personas que quieren demeritar este esfuerzo o que tienen dudas, y los hondureños tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a querer una vida mejor. Naturalmente necesitamos ser mejores ciudadanos, participar, interesarnos, educarnos, porque van a necesitar, en la medida que haya circulación de capitales, van a necesitar de los grandes profesionales que puedan asistir todo este movimiento económico,
todo este montón de intercambio y de pues contratos, ¿verdad? O sea, no solo es abogado, sino que es también personas capaces de ejecutar los grandes proyectos que también son complementarios, ¿verdad?, al desarrollo económico. Muchísimas gracias, abogada. Me ha gustado mucho la participación. Con un cierre optimista, los hondureños tenemos derecho a soñar y no estamos condenados a contar malas historias del ferrocarril. El ferrocarril puede ser un sueño de todos y puede ser una realidad si se hacen las cosas bien desde el principio. Entonces, instamos a las autoridades a continuar con este esfuerzo con la mayor transparencia posible. Activen el portal, por favor, generen la información y cualquier información que deba ser secreta porque se entiende que alguna información tiene que reservarse, pues que las reglas estén claras para eliminar suspicacias. Gracias, abogada. Espero contar con usted para otro programa en que podamos hablar con otros profesionales sobre lo que no debemos hacer para que este proyecto funcione bien. Muchas gracias a usted. Bueno, esto fue Cuestión de Enfoques. Hemos hablado del Ferrocarril Nacional. Recuerde, los hondureños tenemos derecho a soñar. Y mientras usted reflexiona sobre estas palabras y lo que ha dicho la abogada Lorenza Durón, le invito a seguir disfrutando de nuestra programación. ICN, una nueva conciencia. Miguel Calín Martínez se despide de ustedes y le desea feliz día.